Bien. Bueno, buenos días. Vamos a continuar con lo que habíamos quedado. Con ecuaciones cuadráticas vamos a agregar, habíamos quedado en las propiedades, vamos a agregar parámetros y ecuaciones racionales y polinómicas. Bien. Habíamos visto la Chicos, clase... discúlpame que te interrumpa Sí, allí. Chicos, salvo que vayan a hablar, apaguen el micrófono, ¿sí? Por favor, sí, por Camila favor. Acuña, por ejemplo, si querés hablar, lo habilitas, y si no, mantenelo apagado, por favor. Gracias. Bueno, habíamos visto esto, que eran las propiedades con los coeficientes y las raíces. Por la fórmula cuadrática salían directamente las propiedades, que era que si yo sumo las raíces, eso me da menos b sobre a. Y si hago el producto de las raíces, eso resultaba ser igual a c sobre a. ¿Se acuerdan? Producto c sobre a. Bien. Y otro teorema importante, que era la factorización con las raíces de una cuadrática. La expresión algebraica ax cuadrado más bx más c, con a distinto de 0, puede ser factorizada de la siguiente manera. Ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c eran los coeficientes de la cuadrática, a distinto de 0, si no, no sería cuadrática, sería lineal si a es 0. Entonces, puede factorizarse con este a distinto de 0, como el producto de los factores x menos x1, x menos x2, donde los valores x1 y x2 son las raíces de la ecuación cuadrática. Vamos a decir con el puntero este que queda más bonito. Bueno, como ejemplo, no habíamos hecho ejemplo, supongamos tengo la ecuación cuadrática menos x cuadrado más 5x menos 4 igual a 0. Como, bueno, los coeficientes son a igual a menos 1, b igual a 5, c igual a menos 4. Vamos a aplicar las propiedades. Para ello, como en el práctico, la ecuación menos 5x, no, menos x cuadrado más 5x igual a 4, es una ecuación cuadrática, la vamos a resolver completando cuadrados, porque eso pide en el práctico. Entonces, de paso, vamos a ensayar cómo se resuelve esto. Fíjense en que la ecuación que me habían dado estaba igualada a 0. Entonces yo, bueno, porque a mí me gusta así, ¿no? Saco el 4, o sea, sumo a ambos miembros 4. Y queda la misma ecuación, que es equivalente. De ahí, voy a multiplicar por menos 1 a ambos miembros, que por la propiedad uniforme me permite multiplicar miembro a miembro de la ecuación por menos 1, no se altera y es equivalente. O sea, bueno, sí se altera, mejor dicho, ¿no? Me quedaría entonces x cuadrado menos 5x igual a menos 4. Y ahora, para poder completar cuadrados, justamente me baso y me fijo en el coeficiente del término lineal. Este valor, menos 5, se lo debo sumar a ambos miembros dividido 2, o sea, 5 medios. Bueno, en realidad podría ser menos 5 medios al cuadrado, pero siempre como va a quedar al cuadrado va a ser positivo, entonces a este valor, al b, sin el signo, directamente al número, al valor absoluto de b, lo elevo al cuadrado y se lo sumo a ambos miembros. Esto es para completar cuadrados. Fíjense que acá me queda un trinomio cuadrado perfecto, que sería 5 menos 5 medios al cuadrado, que es justo el valor que le he sumado. Ese sería el valor del segundo elemento del binomio. Entonces, si yo lo resuelvo, me quedaría x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, que sería el 5 medios. Como es el doble producto, se simplificaría el 2, me quedaría 5x, más el segundo al cuadrado. Y acá, como obviamente yo se lo tengo que sumar a ambos miembros, este 25 cuartos es equivalente al 5 medio, que sería 5 al cuadrado, 25 cuartos. Debo sumárselo a ambos miembros, porque si no, no estoy aplicando correctamente la propiedad uniforme. Haciendo las cuentas, me quedaría menos 16 más 25, sacando como un denominador 4,
Y de ahí resulta que si le saco la raíz cuadrada para despejar el x menos 5 al cuadrado, esta expresión es justamente, ¿se acuerdan? ¿A cuánto vale la raíz cuadrada de x menos 5 medio al cuadrado? ¿Alguno recuerda? Al módulo. Módulo de x menos 5 medio. Muy bien. Sería el módulo de x menos 5 medios, y al sacar la raíz cuadrada, que es distributiva, sería igual a 3 medios. Bien. Esto, cuidado, ahí no se simplifica, porque esto tiene dos valores posibles, que son justamente los valores que vamos a encontrar, que va a ser la solución de esta ecuación cuadrática, pero la estamos resolviendo completando cuadrados. Cuando completamos cuadrados se va a presentar siempre el valor absoluto. Y así saco, multiplico ambos miembros por 2, entra el 2 positivo, me quedaría 2x, acá simplifico el 2, acá simplifico el 2, y me queda esta expresión. Y ahí pueden ver que resolviendo esta ecuación, donde está con valores absolutos o con módulo, sus raíces serían x1 igual a 1, ven que si hago 2 por 1, 2 menos 5, me quedaría menos 3, el valor absoluto es 3. Y la otra raíz sería 4, si es 2 por 4, 8, menos 5, 3, que sería el valor positivo, y me daría 3. ¿Está bien? O sea, esta ecuación la hemos resuelto completando cuadrados. Ahora, volviendo a ver si realmente hice bien las cuentas, vamos a usar para la verificación las propiedades de la suma de las raíces. O sea que si yo sumo las raíces, me quedaría 4 más 1, o 1 más 4, sería igual a 5, y esto tendría que ser, de acuerdo a la propiedad, igual a menos b sobre a, que sería igual a menos el b, ¿se acuerdan que era 5? Este menos el que está ahí, el de la fórmula, 5, sobre a, que es menos 1. Y esto me da 5. Ven que me da el mismo valor de la suma de las raíces. Se verifica cuando analizo los coeficientes. Y por otro lado, si hago el producto de las raíces, que sería 4 por 1, me daría 4, tendría que verificar que C sobre A, o sea, ¿se acuerdan que el producto era C sobre A? Igual a C, que vale menos 4, sobre A, que vale menos 1. Para llamarle A, B y C, recuerden que la ecuación tiene que estar igualada a 0. Y ahí, este valor, obviamente me da 4 y coinciden. O sea que verifica, y lo hemos hecho a través de las propiedades de las raíces. Esto también, lo de las propiedades, sirve para cuando se presenten problemas donde dice que la suma de las raíces vale tanto y el producto vale tanto, entonces uno hace un sistema de ecuaciones y puede encontrar los valores de las raíces, o bueno, hay que tener en cuenta las propiedades de las raíces de acuerdo a los enunciados que se presenten. Ahora vamos a ver ecuaciones con parámetros. Primero vamos a ver a qué le llamamos los parámetros. Los parámetros no son la variable incógnita, son factores que representan ciertas condiciones de existencia que inciden en la solución. Justamente los parámetros nos permiten manipular la solución. Ustedes van a utilizar mucho, especialmente los que están en el área de física, se utilizan mucho esos parámetros porque uno puede llegar a condicionar las ecuaciones para poder ver cuáles son los factores que inciden sobre un análisis, o si uno hace en laboratorio, cómo inciden y qué valores pueden tomar o no. Ya les voy a dar un ejemplo más claro quizás. Una vez que se fija el parámetro, se define la ecuación para encontrar la incógnita. ¿Cómo fijo el parámetro? Ustedes habrán visto que, por ejemplo, cuando uno va en el automóvil y empieza a calentar el motor, se prende una luz roja. Ese diseño, para que se prenda la luz roja, es porque las condiciones normales de funcionamiento del auto están fallando. Entonces quiere decir que el valor de la ecuación o del modelo, de la modelización que se hizo, no está en las condiciones correctas. Entonces me avisa que está cerca de un valor donde puede
no existir el motor, o sea, puede estropearlo. No sé si me explico, pero el parámetro me permite darle valores para decir, estos valores sí van a andar bien y este valor no. Cuidado con ese valor no debe tomar. Entonces, si aparece un indicador, me va a avisar que ese parámetro no está funcionando. Las ecuaciones con parámetros son muy utilizadas en laboratorios o pruebas para realizar simulaciones que optimizan el estudio de fenómenos reales, que es lo que más o menos les comenté en un ejemplo no es tan simple como una ecuacióncita como las que nosotros usamos, pero es algo así. Bien, una vez que tenemos una forma intuitiva, ya ese no lo activé. Vamos a ver este ejemplo. Supongamos, bueno, ax cuadrado más ax más 1 igual a 0, tenga raíz doble. ¿Qué significa que tenga raíz doble? Algunos se percatan. Si me dicen, encuentre el parámetro de esta ecuación de manera que tenga raíz doble. Bueno, primero vamos a Profe, identificar. raíz doble puede ser que sea cuando son las dos raíces iguales. Exactamente, esa es la condición que me está diciendo. Me dan una ecuación donde la incógnita, en nuestro caso, es la variable x. X es nuestra incógnita, ¿sí? A es el parámetro. Entonces, me está pidiendo que yo manipule la solución a través del parámetro de manera que resulten raíces dobles. Entonces, ¿qué debo pretender? Aunque ya ahí tenemos en vista la solución, porque se ve que no la activé a la secuencia. Bueno, en este caso se indica que la raíz doble significa que las raíces son iguales. Caso que se presenta ¿cuándo? Cuando las raíces eran iguales. Sin miedo. Cuando nosotros podíamos... Puede ser que sea cuando el discriminante discriminante es igual a igual a 0, puede 0. ser. Exactamente, muy bien, están muy bien. El discriminante es igual a 0, entonces las raíces eran iguales, y si son iguales también se denomina raíces dobles. Entonces quiere decir que vamos a poder decir que el discriminante debe ser 0. Y bueno, a partir de ahí nosotros sabíamos que sean x1 igual a x2, las soluciones de la ecuación, supongamos que sea ax cuadrado más bx más c, le pongo mayúscula porque justo el parámetro es a minúscula y no quiero confundir. Entonces el discriminante, de acuerdo a esta relación, sería igual a b cuadrado menos 4ac, y lo igualo a 0. Y voy a plantear, justamente visualizando, que volviendo al ejemplo, x cuadrado más x más 1 igual a 0, los coeficientes serían a es igual a 1, ¿sí? Que es el valor del coeficiente principal o coeficiente cuadrático. B es el parámetro, ¿ven? Que es el valor que está acompañando al término lineal o es el coeficiente lineal, que en este caso está ocupado por el parámetro. Y C sería igual a 1, que claramente vemos que es el término independiente. Entonces, operamos. El discriminante igual a 0 va a ser igual a b cuadrado menos 4ac, y reemplazamos, b al cuadrado sería a cuadrado menos 4 por a y por c, que valen 1, 1, igual a 0. Entonces de ahí, me queda que a cuadrado es igual a 4, y si a cuadrado es igual a 4, saco la raíz cuadrada de ambos miembros, y ya sabemos que esto va a ser, el módulo de a es igual a 2. O sea que, de acuerdo a los valores que tenemos en módulo de A igual a 2, los parámetros hallados para que se cumpliera la condición señalada, serían, justamente, para que el módulo sea 2, una 1 igual a menos 2 y una 2 igual a 2. Entonces ahora tendríamos que verificar. Para verificar, vamos a reemplazar en la ecuación. Si A es igual a 2, nuestra ecuación va a quedar x cuadrado más 2x más 1 igual a 0. ¿Sí?
Entonces, fíjense que este justo me da un trinomio cuadrado perfecto. X más 1 al cuadrado igual a 0. ¿Y qué quiere decir? Que tiene raíces iguales. ¿Y cuál es la raíz? Menos 1. Menos 1, que sería el valor que hace 0, y es única, porque no es que tengo igual a otro valor. ¿Ven que es un trinomio cuadrado perfecto, raíz doble, menos 1? Ahora, si yo reemplazo, ya puedo ver que x1 es igual a x2, igual a menos 1, o directamente única raíz, ¿no es cierto? Y si a es igual a menos 2, reemplazo en la ecuación, también me queda un trinomio cuadrado perfecto, que sería x menos 1 al cuadrado igual a 0, y obviamente las raíces son iguales, y me da que las raíces eran 1. ¿Sí? Ven lo importante que es que ustedes puedan comprender lo que es el parámetro. También han visto anteriormente, en la clase pasada, en ecuaciones lineales, cómo el parámetro permitía que nosotros seleccionemos solución única, solución doble, solución única, infinitas soluciones o ninguna solución. Bueno, en este caso vamos a condicionar, de acuerdo a la consigna, quería que las raíces sean dobles. Cuando tengo una cuadrática, ¿qué es lo que me va a detectar? ¿Cómo tengo que proceder? Y puede ser el discriminante, o también puede ser que me digan, esta ecuación quiero que el producto entre las raíces sea igual a 5. Entonces yo puedo usar la relación entre los coeficientes C sobre A igual a 5. Y de ahí trabajar reemplazando los parámetros. ¿Sí? Bueno, en este caso no podría ser C sobre A igual a 5 porque el C no está parametrizado. Quizás sea que la suma de las raíces sea igual a 5, por ejemplo. Entonces la suma sería igual a menos B sobre A. Entonces sería menos A sobre el valor del coeficiente principal es 1. Entonces menos B sería menos 5. ¿Sí? Entonces lo expliqué medio rápido, pero también ustedes tienen que vincular, de acuerdo a las consignas, ese tipo de cosas. Me tomo un poco de agua porque estoy ahogada. Bien. Otro ejemplo que diga, por ejemplo, dado esta ecuación, que el producto de las raíces sea igual a 2, que es lo que les comentaba. Bien, nuestra ecuación es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Este sería nuestro coeficiente principal, a igual a k menos 2, que tiene que ser distinto de 0. O sea que tengo que señalar y condicionar que k no se le vaya a ocurrir ser igual a 2, porque si no, no voy a tener una ecuación cuadrática. Luego, con el término lineal, voy a ver que el b es 5. Y con el término independiente voy a seleccionar que el coeficiente independiente vale 3k. Entonces ya tengo todos los valores. Y de acuerdo a la condición que se me está presentando en el problema, es conveniente utilizar la propiedad de las raíces que relaciona el producto de las raíces con los coeficientes. ¿Sí? Yo quiero que x1 por x2 sea igual a c sobre a y que sea equivalente al producto de las raíces, que es c, que es igual a 2. Entonces, planteamos x1 por x2 es c sobre a, el x1 por x2, de acuerdo a la consigna, sé que vale 2, y reemplazo, en vez de c, pongo 3k, y en vez de a, pongo k sobre 2. Y obviamente ve que k tenía que ser distinto de 2, porque si no estaba dividiendo por 0. Entonces, k, que es igual a menos 4, es distinto de 2. Cuando resuelvan, me queda que k resulta ser igual a menos 4. Esto es de pasar multiplicando acá. Me quedaría 2k menos 4 igual a 3k. Haciendo las cuentas, me queda k igual a menos 4, y como es distinto de 2,
quiere decir que lo puedo reemplazar y me quedaría que A es igual a menos 6, porque voy a poner menos 4, menos 2, menos 6. B era 5, que era independiente del parámetro. El parámetro es K, eso no lo mencioné, pero ya se entiende que no es la incógnita. Y el valor C, si bien nosotros estamos buscando el valor del parámetro, el parámetro no es la incógnita. No es que al hacer esta sustitución pasa a ser una incógnita, lo despejo, pero recuerden que nuestra incógnita es de X, que después es lo que tenemos que verificar. Y C va a ser igual a menos 12, porque cuando reemplazo 3 por menos 4, menos 12. Quedando la ecuación entonces, sustituyendo los coeficientes, menos 6x cuadrado más 5x menos 12 igual a 0. Los invito a resolver y verificar el producto de las soluciones, porque así podemos avanzar un poquito más, porque ahí ya queda, pueden hacerlo, ya sea aplicando la fórmula cuadrática o completando cuadrados. O pueden hacerlo con factorización si es que se animan. Y bueno. ¿Sí? ¿Se comprendió? Profe, a mí me queda una duda en el tercer, cuadrito, el azul, el celeste. ¿Cómo? Menos 4 es distinto de 2, tercero el de al lado, de la derecha. Claro, porque nosotros habíamos pedido que K no vaya a ser 2, como me dio 4. Claro. Digo, estoy tranquila, no es 2, sí lo tomo. ¿Sí? Sí. Siempre, ¿por qué he puesto esto? Porque no deben olvidarse, porque en una de esas le ponen un problema que si a ustedes se les escapa de que A no puede ser distinto de 0, de donde se desprende que K tiene que ser distinto de 2, y capaz que justo ustedes resuelven, porque como uno multiplica, va pasando a otra ecuación que es equivalente dentro de las condiciones que se presentan, porque acá yo también estoy diciendo que K no sea 2. Y en una de esas, justo me da K igual a 2, y yo me olvidé de que había condicionado que K no sea 2, y pongo y reemplazo, y después me van a dar una solución que puede ser imaginaria o vacía. ¿Está bien? O sea, o no me da una cuadrática, porque cuando voy a reemplazar, me va a dar 0 esta, entonces ya no es una cuadrática. ¿Se entiende? Gracias, profe. No, claro. De nada. Menos mal, porque así lo resaltamos. Muchas gracias. Bien. Ahora, ¿qué viene? Que no puedo leer. Bueno, como haciendo un repaso de las expresiones algebraicas en una variable, ¿qué era una ecuación? Es una función proposicional que presenta a números que dependen del valor de la variable, ¿no es cierto? Entonces, el dominio de una expresión algebraica, que es lo que nos convoca a resolver, que es lo que pide en el práctico, son todos los valores de la variable para los cuales la expresión algebraica asegura una representación numérica, o sea que exista la expresión algebraica en la cual uno está trabajando. Por ejemplo, si yo tengo, esta es una expresión algebraica, 2/5 de x al cubo, se dice que es un monomio, donde el número que está multiplicando a x, que es nuestra variable, sería un número real, y si digo que es un monomio, x a la n, n tiene que ser un número natural o 0, porque si está a la 0 va a ser una constante, porque x a la 0 va a ser 1, entonces va a ser una constante, por eso empieza en 0, ¿sí? A eso le llamábamos monomio, que creo que ya lo saben de anteriormente, en el secundario lo deben haber visto, incluso en la primaria. Ahora, este sería un polinomio. Ve que tiene sumas de monomios, que en este caso sería un polinomio de 3 términos de grado 2. ¿Se acuerdan eso? Era el del mayor exponente, que tiene que ser un número natural o 0. Luego también teníamos otra expresión algebraica, la expresión racional, donde le llamo expresión racional porque es el cociente entre dos polinomios, px y qx. En este caso, ambos son lineales, este es un polinomio, se dice lineal o de grado 1, dividido otro de grado 1. Y en este caso también tengo otra expresión algebraica donde
está con un polinomio, pero también está con valor absoluto. Entonces es una expresión algebraica con valor absoluto. Esta otra expresión se llama expresión exponencial, donde la variable se encuentra en el exponente, de ahí el nombre de exponencial. Estamos haciendo un paneo general, ¿no? Y esta podría ser lo que le llamamos una expresión combinada, donde hay términos racionales, un término exponencial multiplicado por una expresión con valor absoluto. ¿A qué viene esto? A que cuando tenemos la ecuación en una variable, es la expresión de la forma, y ahora vamos a ecuaciones. Expresión algebraica E1 se iguala a la expresión algebraica E2, ¿sí? De expresiones algebraicas. Donde E1 y E2 son expresiones algebraicas en una misma variable. Entonces ahí se presenta una ecuación. Es la igualación de dos expresiones algebraicas. De ahí, E1 se llama primer miembro o miembro de la izquierda, y E2 vendría a ser el segundo miembro o miembro de la derecha de nuestra ecuación. Para encontrar el dominio de esa ecuación, es la intersección entre los dominios, no de los demonios, no, de los dominios, de E1 con el E2. La intersección entre el dominio de E1 y el dominio de E2. ¿Qué era el dominio? Eran todos los valores que puede tomar la expresión algebraica de manera que me pueda dar un número que sí exista. Entonces, tengamos ejemplo. Tengo esta expresión algebraica, que es una expresión lineal. E1 sería 1 menos 3x. E2 sería x menos 3. Entonces, como esta es una expresión lineal, el dominio de este E1 serían todos los reales, porque no tiene ningún tipo de condicionamiento. ¿Lo observan? Y lo que está en el segundo miembro también serían los reales. La intersección, para que exista cada una de las expresiones en forma independiente E1 y E2, podemos ver que el dominio serían los reales, porque no hay ningún tipo de condición, ni condicionamiento para que exista la expresión. Y la intersección me da los reales porque ambas expresiones están definidas en los reales. Si yo tengo esta, que sería una ecuación cuadrática, ¿dónde está definida una ecuación cuadrática? Es un polinomio de grado 2. Bueno, depende, puede ser si yo quiero que el dominio sean los reales o los complejos de acuerdo a la consigna, pero en general nosotros lo vamos a considerar si es un caso real, justamente, una solución de un problema, tiene que dar números reales, a menos que sea señalado que quiero que la solución sea en complejo, cosa que si esta llegara a tener raíces que no son reales, voy a decir que el conjunto solución va a ser vacío, porque siempre la solución tiene que estar definida en el dominio, que es el que va a dominar la incógnita. En este caso, yo tengo una expresión algebraica, esta expresión algebraica, que es una expresión algebraica racional, ¿sí? Esta está definida en todos los reales. ¿Existe esta expresión numérica para cualquier valor que tome X? No, tiene que ser todos reales menos el 6. Exactamente. El dominio de esta expresión algebraica serían todos los reales menos el 6. Y de este lado, la expresión algebraica x más 1, que es en valor absoluto, ¿cuál sería el dominio de esta expresión independiente de la E1, o sea, de la E2? Esta es lineal, tiene valor absoluto, sería válida Todos para reales. todos los Todos reales. reales. Exactamente. Cuando hago la intersección de los reales menos 6 con todos los reales, ¿qué resulta como dominio? ¿Cuáles son los elementos en común entre esta expresión algebraica y esta otra expresión algebraica? El dominio es la intersección del dominio de E1 y de E2. ¿Cuál sería entonces los elementos que pueden tener en común ambas expresiones algebraicas?
Sin miedo. Dale. E1 sí está incluido en E2, ¿puede ser? Y no, mirá. Todos los reales menos el 6. Exactamente, porque justamente esta sí puede tomar el 6, pero esta no. Entonces, si yo le doy a esta el 6, acá esta expresión no va a existir. Entonces, ¿cuál es el dominio? Es la intersección de los elementos que puede tomar tanto esta expresión algebraica como esta otra expresión algebraica. O sea que el dominio son los reales menos 6. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el mecanismo para sacar el dominio? Tiene que existir, cuando me dan así una igualación de entre dos expresiones algebraicas, tengo que hacer la intersección. ¿Sí? Bien. Ahora tengo esta otra. En este caso, esta expresión algebraica, ¿cuál sería el dominio de esta expresión algebraica? Acá no hay condiciones porque como es el exponente y la base es positiva, puede ser cualquier valor que tome x. Acá hay algún condicionamiento para x más 1 que está en el denominador. El 1. El menos 1. El menos El 1. menos 1. O sea Perdón, que el menos 1. el menos 1, claro, pues si 1 más 1 es 2, pero acá el menos Sí, 1 sí. lo haría 0 al denominador, y eso es pecado mortal. Entonces, acá el dominio serían todos los reales menos el menos 1. Y en este caso, este polinomio o esta expresión combinada que está acá, porque esta es una racional y esta es un polinomio. Veamos. Un 0. El 0 está prohibido. Entonces, de este lado está prohibido el menos 1, y de este lado está prohibido el 0. ¿Cuál sería el dominio? Todos Todos los los reales. reales Todos los reales menos el menos 1 y el 0. Muy bien. Porque tengo que extraer, para que exista esta ecuación, los valores que harían que no haya una parte numérica de este lado ni de este lado. O sea que yo de entrada saco el dominio sin empezar a despejar nada. Miro, observo y digo, porque en una de esas yo acá saco como un denominador, paso para el otro miembro y ya me olvidé de condicionar de que x no podía ser 0. Cuando yo estoy diciendo que el dominio son todos los reales menos el menos 1 y el 0, tengo que tener en cuenta que, dada una expresión de este tipo, si llegara a darme como solución el menos 1 al no pertenecer al dominio, queda fuera de participación de la solución. Y si me diera 0, también. O sea, cualquier valor puede ser candidato a ser solución menos el menos 1 y el 0. ¿Está bien? Por eso es tan importante primero ver cuál es el dominio. Y eso parte, el dominio, de las condiciones que uno da. Acá estoy condicionando de que x sea distinto de menos 1, y entonces se lo quito al dominio. Al decir que x no sea 0, se lo quito al dominio. Bien, vamos a ver entonces, por ejemplo, vamos a empezar con ecuaciones racionales. Aunque ahí dice polinómicas y racionales, vamos a empezar con esta. Me dan este ejemplo. Bueno, en realidad me darían este ejercicio para resolver x más 6 sobre 2 menos 3x igual a menos x. Y ahí, ¿qué es lo que tengo que ver primero? El análisis del dominio. Obviamente, fíjense, 2 menos 3x, si fuera igual a 0, va a ser, o sea, 2 menos 3x podría ser igual a 0 si y solo si x fuera 2/3. ¿Verdad? Es lo primero que observo. Mirá qué peligro. Esta no tiene peligro, serían todos los reales. Entonces este es el que va a comandar en el dominio, porque es el valor que voy a prohibir. Entonces ahí nomás condicionamos que x te queda prohibido ser igual a 2/3. Pues si yo pongo acá, ¿ven? 2/3, el 3 se simplifica y me quedaría 2 menos 2. ¿Lo ven? Bueno, he de despejar de acá, ¿no? ¿Está bien? Entonces, listo, definido el dominio, serían todos los reales menos 2/3. Entonces ahora sí procedo a resolver la ecuación racional. Para resolver la ecuación racional se puede proceder de diferentes maneras. Yo voy a elegir una de ellas. O sea, como esto no es 0, yo podría pasar multiplicando, luego operar. Bueno, yo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a pasar este menos x al primer miembro y lo voy a igualar a 0. ¿Sí?
También se podría hacer de otra manera, o sea, no es la única manera de resolver esta ecuación. ¿Se entiende qué hice, no es cierto? Sumé a ambos miembros x, entonces acá por ser opuestos desaparece y aparece más x, igual a 0, porque menos x más x me da el inverso aditivo, me da 0, que es el neutro. Bien, saco común denominador. Entonces me queda 2 menos 3x por x más 6, más 2 menos 3x por x, me quedaría 2x menos 3x cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen? Me queda entonces, resolviendo, me queda menos 3x cuadrado y acomodando de mayor grado a menor grado, menos 3x cuadrado más 3x más 6. ¿Está bien? Sí, menos mal que está bien. Ustedes controlen porque sí me puedo equivocar, ¿no? Bien, entonces, saco factor común menos 3, ven que está bonito sacarlo. Y al sacar el factor común menos 3, o bien resolver, ¿se acuerdan que esto era una ecuación cuadrática que por el teorema, que era una de las propiedades, si yo encuentro las raíces de esta expresión algebraica, puedo escribirla en forma factorizada, que justamente las raíces son menos 1 y 2. Observen que si yo a esta le doy menos 1, me quedaría menos 3 más 6, me quedaría 0. Y si le doy el valor 2, me quedaría menos 3 por 4, 12, menos 12, más 3 por 2 son 6, 6 más 6, 12, 12 menos 12, 0. ¿Ven que son las raíces? ¿Sí? ¿Me creen? Yo lo saqué por la formulita o... Bueno. Y la tengo que expresar como el coeficiente principal por los factores que construyo con las raíces de esta ecuación cuadrática. Y este paso estoy haciendo una aplicación del teorema de factorización que habíamos dicho que una cuadrática se podría expresar con sus factores. Bien, esta ecuación queda mucho más sencilla de verificar, porque divido ambos miembros por menos 3 o multiplico ambos miembros por menos 1/3, que sería equivalente, y esto me queda así. Obviamente este valor no puede ser 0, pero para que esto sea 0 es porque ¿quién tiene que ser 0? ¿Entienden, no? Este es el cociente, este es el numerador, este es el denominador. El denominador no puede ser 0. Para que este producto de dos factores sea igual a 0, es porque Tiene que ser el numerador 0. el numerador tiene que ser igual a 0. Y si el numerador es igual a 0, es porque o x más 1 es 0 o x menos 2 es 0, ¿verdad? Cualquiera de los dos podría ser 0. Y eso significa que x podría ser igual a menos 1 o x podría ser igual a 2. Como tanto el valor x menos 1 está en el dominio, Sí, sí, porque no es el 2/3. X igual a 2 está en el dominio, sí, con el dominio. exactamente, pertenecen al dominio. Entonces está chequeado que esos valores están habilitados para hacer solución porque forman parte del dominio de nuestra ecuación. ¿Está bien? Entonces, ahora sí puedo envolver para llevar nuestra solución, va a ser igual, y para envolverla la ponemos entre llaves. Menos 1 y 2 son solución de nuestra ecuación que era una ecuación racional. ¿Por qué? Porque una de las expresiones algebraicas estaba presentada en forma racional. Y nos quedó, como ustedes pueden observar, a propósito, lo hice para que ustedes puedan visualizar nuestra función racional, perdón, nuestra ecuación racional. Entonces, al tenerla Yo factorizada... me perdí un poco ahí arriba. ¿Cómo? Cuando desaparece el menos 3, el numerador, ahí me perdí un poco El menos 3 del denominador. ¿Acá? del número ahí arriba. Acá. Claro. Claro.
Ahora, yo tengo que x más 1 por x más 2 dividido 2 menos 3x es igual a 0. Y si yo tengo un cociente entre dos polinomios, y esto puede ser igual a 0, para que sea 0 la culpa tiene que ser del numerador, porque el denominador no cuenta para que la división entre un número dividido otro me dé 0, es porque el numerador era 0. El denominador obviamente no puede ser 0, y tampoco me daría, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Entonces yo lo que acá expreso es que si este cociente es 0, es porque el numerador, que está expresado como x más 1 por x menos 2, debe ser 0. Entonces de ahí se desprende que este factor es 0 o este otro factor es 0. Fíjate, si x fuera menos 1, esto me da 0 por, y acá sería menos 1 por menos 2, porque es o, es uno o el otro, no en forma simultánea, obviamente. No es y, es o. Si este fuera menos 1, acá me quedaría menos 1 más 1, 0. Menos 1 menos 2 me daría menos 3. 0 por menos 3, 0. ¿Sí? X igual a menos 1, eso es un valor que me haría 0 el numerador. Y x igual a 2, fíjate, si x vale 2, acá sería 3, y acá me quedaría 2 menos 2, 0. 3 por 0, 0, y verificaría. Entonces, el x igual a 2 también es un valor que daría 0 en el numerador. Y fíjate que si yo pongo el x igual a menos 1, lo podés verificar, esto me daría 0 sobre 2 más 3. Sería 0 sobre 5, y 0 dividido 5 me daría 0. Porque cuando yo reemplazo el x igual a 1, lo reemplazo en cada expresión. 0 por lo que sea, 0. Y acá, al poner menos 1, me quedaría 2 más 3. 5. ¿Sí? ¿Lo visualizas? Sí, profe, gracias. Bien. Ahora vamos a ver ecuaciones polinómicas. Del ejemplo anterior nos había quedado esta ecuación racional. ¿Se acuerdan? Que es la que analizamos, que el numerador podía ser 0, o el denominador podía verse 0, etcétera, igual a 0. El dominio de esta eran todos los reales menos los 2/3. ¿Se acuerdan? Bueno, con estos mismos factores yo voy a presentar, para hacer más rápido la cuestión, veamos ahora con los mismos factores una ecuación polinómica. Pero como es polinómica, obviamente no va a ser racional. Entonces la voy a construir así, miren. El ejemplo va a ser x más 1 por x menos 2 por 2 menos 3x igual a 0. ¿Se entienden que están actuando los mismos factores? Esto, si yo hago el producto de esta, me estaría dando una polinómica de tercer grado, porque tengo 3 raíces. ¿Sí? Las raíces serían menos 1, 2 y 2/3. En este caso, cuando yo veo esta expresión, esta ecuación, la expresión algebraica que está a la izquierda, o expresión algebraica 1, ¿sí? Para hacer el análisis del dominio, recuerden que la expresión, nuestra ecuación es esta, x más 1 por x menos 2 por 2 menos 3x igual a 0. La expresión algebraica que está a la izquierda, ¿qué dominio tiene para que exista esta expresión algebraica? Todos los reales. Todos los reales. Todos los reales, sí. Claro, porque cualquier valor que yo le dé a x, no va a haber ningún inconveniente, no hay condicionamiento como en esta. Yo usé los mismos factores, pero no tiene nada que ver, esta ya es polinómica, no es racional, ¿está bien? Y de este otro lado, nuestra expresión algebraica es el 0, que sería por x, si ustedes quieren, fíjense en que 0 por x a la 125, lo mismo me daría 0, ¿no? Porque sería, el 0 lo absorbe a cualquier x que le ponga acá. Entonces, el dominio son los reales. Quedan habilitado cualquier valor numérico para que exista ambas expresiones algebraicas en la intersección, me dan los reales. Entonces, para que esto sea 0, haciendo un análisis similar a lo que hicimos, pero en este caso el denominador, ¿cuánto vale el denominador de esta expresión?
1. Porque no es una expresión racional, era una polinómica. Entonces, x más 1 podría haber sido 0, o el x menos 2 podría haber sido 0, o el 2 menos 3x podría haber sido 0. ¿Está bien? Si yo tengo que esta expresión algebraica, que era el producto de estos factores, es igual a 0, es porque alguno de estos factores es 0. Entonces, dentro de esas posibilidades puede ser este 0, o este 0, o este 0. ¿Está bien? O sea que si yo lo factorizo, me simplifica mucho el trabajo y puedo ver cuáles serían las soluciones. Esto me está mostrando que la solución puede ser x igual a menos 1, porque donde es 0 esto es menos 1. Esto donde es 0, en 2. Este factor donde es 0, en 2/3. Como esos valores pertenecen al dominio, que eran los reales, ¿qué hago? Los envuelvo para llevar, como les dije. La solución va a ser menos 1, 2 y 2/3. Por eso que es importante que, bueno, no hemos dado un ejemplo donde no esté en el dominio, pero bueno, es importante que se defina el dominio. Ya vamos a ver algún ejemplo donde no se den estas cuestiones. ¿Se entendió, chicos? ¿Puedo avanzar? O sea que cuando me dan para resolver una ecuación de cualquier tipo, donde las expresiones algebraicas que están en cada uno de los miembros me van a dar el dominio donde debo actuar, por ejemplo, veamos este caso. Dice, la raíz cuadrada de x más 4 es igual a x menos 4. Y tengo que resolver esta ecuación. ¿Qué es lo que tengo que acá? Que la expresión algebraica E1 es una expresión algebraica irracional, la raíz cuadrada. ¿Ven? Y la expresión x menos 4 sería la E2. ¿Sí? Entonces vamos a analizar. Uy. No me salió el tema. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, de acá se acuerdan que para sacar el dominio tenía que sacar la E1 intersección E2. No salió el cartelito. Pero para encontrar nuestro dominio, tengo que ver cuál es el dominio de la expresión E1, intersectarlo con el dominio de la expresión E2, y luego así encontrar el dominio general de nuestra ecuación. Entonces, analicemos el dominio de la expresión algebraica raíz cuadrada de x más 4 de la E1, que sería la de la izquierda. ¿Está bien? En este caso, para que exista la raíz y que sea un número real, lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0, para que este número no sea negativo, porque si no me daría un imaginario o un complejo. Yo quiero que la solución sea real. Entonces voy a exigir que x más 4, que está dentro de la raíz, sea mayor o igual que 0. De ahí resulta que x tiene que ser mayor o igual que menos 4. ¿Sí? Voy a restar menos 4 a ambos miembros y me queda este valor. Entonces el dominio serían los valores que van desde menos 4, ven, y por eso tiene un corchete que va desde acá hasta más infinito, o hacia lo infinito y más allá, que vendría a ser el valor x sea más grande que menos 4. Esto se expresa así. Y está presentado como un intervalo, se llama esto. Por favor, silencien el micrófono. Este valor, no sé quién lo tiene porque no tengo visualización del chat. Menos 4 a infinito, me está diciendo que es desde menos 4 a infinito, y puedo expresarlo como un intervalo porque está definido
dentro de un subconjunto en los reales. Cuando yo no estoy en los reales, no puedo expresarlo como intervalo. Ya lo vamos a ver más adelante, donde veamos la topología de los números, cómo se expresa. Pero por ahora, ya saben que si yo presento como intervalo entre -4 e infinito, es porque es un segmento que se encuentra en la recta real. No es ni entero ni natural, sino que son reales. Ahora vamos a analizar el dominio de la expresión algebraica 2, o sea, de la x menos 4, que si esto es la raíz cuadrada de un número positivo, el resultado tiene que ser mayor o igual que 0. ¿De dónde me va a quedar que x tiene que ser mayor o igual que 4? De ahí, el dominio va a ser de la expresión 2 mayor o igual a 4, o sea, desde 4 a infinito. Ahora, tengo que hacer la intersección entre el dominio de la expresión 1, intersección el dominio de la expresión 2. Y obviamente, esta está incluida acá, o esta está incluida aquí. ¿Cuál es la intersección? ¿Cuáles son los elementos que tienen en común? Si digo los x mayores o iguales a 4, ¿sí? Lo está incluyendo a parte de este. Ve que este es más grande, entonces tengo que descartar lo que iría desde -4 a 4. Eso no me sirve, porque si yo le doy un valor que esté, por ejemplo, el 0, si yo pongo 0 acá, me daría raíz cuadrada de 4, pero la raíz de 4 es 2, y si yo acá pongo 0, 2 no es igual a -4, ¿ve? Que no existiría como una posible solución, o algo coherente, ¿no es cierto? Este me estaría dando un número negativo, y el resultado de una raíz no podría ser negativo. ¿Se entiende? Que el dominio entonces sería la intersección entre estos dos, y me da que ganó el dominio de la expresión algebraica 2. 4, infinito. Ahora yo tengo que tener en cuenta, porque no es, ahí estaba, el dominio era la intersección entre 1 con E2. Me salió tarde, pero ahí estaba que ese era nuestro objetivo, el cálculo del dominio. Entonces, nuestro único dominio, que es la intersección entre ambos, va a ser justamente desde 4 a infinito. O sea que cuando yo encuentre la solución, que ahora vamos a proceder a hacer el cálculo, ¿cómo vamos a hacer la operatoria para encontrar nuestra incógnita x? Tiene que estar esa solución incluida dentro de este dominio. Bueno, procedemos. La raíz cuadrada de x más 4 igual a x menos 4. Elevo al cuadrado a ambos miembros. Fíjense en que al elevar al cuadrado, en este caso, yo puedo poner x más 4, ¿por qué? Porque ya sé que es positivo, y además, porque si tengo la raíz cuadrada de un número positivo y la elevo al cuadrado, me va a quedar la base que va a ser positiva, porque de ahí partimos, ¿no? Era positivo. Y elevo al cuadrado a ambos miembros, me queda x menos 4. Resolviendo esto, me quedaría x más 4 de este lado, y acá me quedaría el cuadrado del primero, x cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, que es 8x, más el segundo al cuadrado, que sería menos 4 al cuadrado, 16. Paso todo al primer miembro, o lo que sería, paso restando esta x, me quedaría entonces menos 9x, paso restando este 4, y me quedaría 12. Vamos bien, ¿no? Y bueno, me queda una cuadrática para resolver, x cuadrado menos 9x más 12, y aplico la formulita cuadrática. Igual a menos b, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a, sería menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 12, el valor es 48, serían 4 docenas. ¿Sí? Sobre 2 por a, que es 2.
cuando hablamos de 4 docenas ya tengo hambre, debe ser de 4 docenas de empanada para que alcance para todos. Bueno, nuestra solución, x1,2 va a ser igual entonces a 9 más menos 81 menos 48, raíz de 33 sobre 2. Shu. Bueno, si tomo este valor con el más, pues son las dos valores, el x1 que sea igual a 9 más la raíz de 33 sobre 2. La raíz de 33 estaría entre 5 y 6. Hago un cálculo estimativo para ver si la incluyo o no en el dominio. ¿Por qué digo entre 5 y 6? Porque la raíz cuadrada de 25 es 5, y la raíz cuadrada de 36 es 6. O sea que la raíz de 33 debe estar por ahí. Supongamos que hubiese sido, para lo más desfavorable, que esto hubiera sido un 5. 9 más 5... 9 más 5 es 14. Dividido 2 ya sería 7. Así que seguro que esta es mayor que 4. ¿Por qué estoy viendo eso, que sea mayor que 4? Por el dominio. Entonces, haciendo un análisis parecido, si hago 9 menos 5, ahí me estaría dando 4 sobre 2, digamos, aproximadamente. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Un cálculo estimativo, sin usar la calculadora, pero hago un análisis reflexivo para ver más o menos y decir, este número es menor que 4. Por lo tanto, nuestra solución lo va a tomar solamente al valor que era mayor que 4, porque era el que estaba dentro del dominio. Y este otro lo descartamos. Solamente tomo el valor de una de las raíces y la otra la tiro porque esa no corresponde a nuestro dominio. ¿Sí? ¿Se comprende lo que quise que se entienda? Sí, profe. Bien. O sea, siempre vamos a visualizar nuestra ecuación. Cada término va a proporcionar una parte del dominio que voy a interceptar para encontrar un dominio en común de nuestra posible solución. O sea que el dominio son los candidatos a hacer solución. Si la solución está dentro del dominio, entonces es solución. Si el valor que yo obtengo no está dentro del dominio, no es solución. Es como cuando se presentan las candidatas para reina. Obviamente puede haber chicas más lindas, pero si no se han presentado a ser candidatas, no van a salir reinas. Más o menos eso es, ¿no es cierto? Entonces, para que esté en el dominio, la solución, tengo que analizar, una vez que resuelvo, si está contenida dentro de eso, si es un elemento del dominio. Si es un elemento del dominio, pasa a ser solución. Caso contrario, queda fuera. Y con eso finalizaríamos esta parte y pasaríamos a mirar la